Desde R&M, Recuerdos y Momentos, agradecemos a quienes hacen posible esta realización. R&M, Recuerdos y Momentos. Su inigualable voz ha sido y es un sello indeleble de Gualeguaychú. Y fue a través de la radio desde donde la gente lo hizo una figura pública. Su dedicación y compromiso lo llevó a forjar una preparación profesional en la docencia que le permitió ocupar cargos de alta jerarquía y reconocimiento. Un hombre que supo diseñar su vida. Él es Luis Recalde. Bienvenido, Luis, un gusto tenerte y poder compartir este momento con vos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias simplemente por tenerme en cuenta y por creer que tengo algo para contar y para decir, que eso es lo importante, me parece, de lo que se trata este programa, sí. Creo, ¿no? ¿A vos te parece que no? La gente te conoce, la gente te quiere y eso te lo has ganado sin lugar a dudas a través de tu trabajo, de tu compromiso con la gente, porque tenías un ida y vuelta con la gente cuando estabas en los medios de comunicación. Pero ya vamos a llegar a eso, Y a mí me gustaría que la gente conociera cómo Luis Recalde era de niño y qué avidez tenía en ese tiempo, qué era lo que le gustaba, qué buscaba. ¿Con qué soñaba Luis Recalde? Yo, a partir de que tenía que venir a este programa, te obliga a hacer una retrospección de tu vida y empecé a transitar, hice ese tránsito y realmente, me empecé a pensar, inclusive a partir de la búsqueda de fotos y todo eso, para poder narrar en lo que dura el programa, digamos, también con algunos instantes de la vida, ¿no? Uh-huh. Yo no sé por qué, y a veces es una respuesta que todavía no lo tengo, pero yo siempre dije, y soy de Gualeguaychú, hice mi carrera acá por elección, fue una elección, digamos, porque si bien hubo oportunidades de poder desarrollar una vida profesional en otros medios y en otros lugares, elegí
mi ciudad, porque eran otros tiempos, porque los jóvenes no nos íbamos tan así desprejuiciadamente, no volábamos del nido antes, y el mundo era mucho más cercano. Y ahora la verdad que con la globalización y con un montón de cosas, creo que los jóvenes de hoy, que es admirable, tienen otra cabeza, como decimos. A pesar de que nací en un hogar muy humilde, con muchas necesidades, y en esta época donde tanto se habla y nos duele la pobreza, yo recuerdo que, bueno, un hogar de padres separados, con una madre, como siempre, las mujeres haciéndose cargo de todos los críos. Fuimos 4 hermanos, yo soy el más chico, uno anterior a mí, Eduardito, que falleció a los 6 meses, pero con una madre que dentro de las necesidades y su pobreza, me parece que hay algo que también, yo digo, ¿de dónde lo sacó? Esa dignidad. Y es la dignidad. Y el valor. Sí, y el valor, pero digo, la pobreza que a pesar de todas las carencias y las necesidades, siempre hay una esperanza, una muda de ropa para vestir, la casa limpia, la pobreza digna, lo que conocimos muchos, ¿no? Y en eso, en ese mundo y en ese hogar de necesidades, donde el pobre, a ver, cuando la niñez es cuando se nace en la pobreza, digamos, cuando hay una niñez de carencias, no hay a veces deseos, porque no se conoce. Yo a veces me pongo a pensar eso. Entonces se come lo que hay, no deseás lo que no probaste nunca, y digo, esa es la pobreza. Y hay gente que no conoce la pobreza y habla de los pobres, de la pobreza, de lo que hay que hacer, de lo que sería, pero digo, en ese contexto y en esas circunstancias, yo siempre tuve la idea desde niño, ¿no? No sé si llamarle sueño, ilusión, de que la vida nuestra o mi vida iba a ser distinta. Y bueno, creo que a través del juego uno lo va expresando y lo expresaba a través del juego precisamente. Creo que lo lúdico tuvo mucho que ver con lo que fueron después mis elecciones de profesión, de lo que decidí hacer. ¿Y cuándo te decidiste hacia los medios de comunicación? Y 7º grado. Ahí ya empezaste. Sí, 7º grado. ¿Y a qué te atreviste en ese momento? No, y me atreví a escuchar la radio, a escuchar. Me atreví a escuchar. Una de las habilidades básicas del hombre y de la lengua. Hablar, escuchar, leer y escribir. Y vos fíjate que los paradigmas han cambiado, porque antes te decían, lee para escribir bien, lo siguen diciendo. Sí. Tenés que leer para tener buena ortografía, y en realidad a escribir se aprende escribiendo, a leer leyendo, a escuchar escuchando y a hablar hablando. Expresándose. Ese es el gran cambio de paradigma hoy, por lo menos. Y es tan simple, y es verdad. Entonces, la escucha, escuchar la radio, escuchar modelos, eso que era un entretenimiento, ya desde más chico, creo que yo iba a la zona de Chacras, a la casa de mi abuela, porque cada tanto había que ir a cuidarla cuando estaba por ahí con su problema de recuerdo. Yo que por ahí tenía problemas de presión, entonces la abuela no podía quedar sola. Alguno de nosotros, de los hermanos, tenía que ir. Siempre iba yo.
no sé por qué, siempre me mandaban a mí, y zona de chacras, digo yo. En aquella época era lejísimo, hoy es ahí nomás. Sí, hoy es Urquiza al Oeste. Sí. Avenida Artigas, Sí. En la zona de la Virgen, claro. En Gualeguaychú, en la entrada, a la cuadra. Y yo después tenía que ir hasta la esquina, a oscuro, en invierno muchas veces, esperando el colectivo de Peruso, que iba lleno, y me venía a la escuela Rocamora. Eso eran circunstancias, digamos, muy especiales. Y bueno, y en la casa de la abuela, la radio a la noche, 8 de la noche, 7:30, me parece que era la época del radioteatro. Claro. Y bueno. ¿Y eso te marcó de algún modo? Sí. Ahora, Eso, ¿cuándo llegaste al micrófono? ¿A qué edad empezaste? En algún momento, dentro de eso que yo iba viendo, y me imaginaba, empecé a soñar con que yo quería ser uno de esas personas que estaba ahí adentro del aparatito, como crees en la infancia, ¿no? Te imaginas todo, además te imaginas la vida de esa gente, cuando las emisoras cerraban a las 11 de la noche, te imaginabas cómo se iban, yo me imaginaba todo eso. En el secundario sigo también, seguía como un juego, un entretenimiento, presentaba las materias, presentaba los temas, me paraba en el frente, presentaba al profesor, a la profesora. Los profesores ya me veían como algunas condiciones, tanto es así que mi profesora de literatura, Clarita Dumont, una vez me hizo una carta en segundo año, dirigida al señor Armando Mettler, para que me diera una oportunidad para aprobarme, porque ella me veía condiciones. Nunca mandé esa carta. Nunca la mandé, me parecía imposible, segundo año del secundario. Bueno, yo creo que esas cosas y el destino y las oportunidades creo que existen, las causalidades, que un día estoy en la casa de una compañera del secundario y voy a atender la puerta y a la puerta aparece el señor radio y televisión de Gualeguaychú, Armando Mettler, y yo casi me muero. Y bueno, Marta, que era su pareja en ese momento, que era la tía Pancha en los programas de esa época, Marta Izaguirre, le dice, este chico quiere hablar con vos porque le gustaría hacer locución. Entonces, bueno, me dijo, bueno, mañana o al lunes, no sé, era un fin de semana me parece, a las 8 de la mañana te quiero en la radio, vamos a hacer una prueba, vas a probar. Bueno, a las 8 de la mañana estaba de un día de enero, y a la semana, que fue un 26 de enero del año 78, estaba al aire. ¿Y cuándo llegó el ISER? Y bueno, a partir de ahí empiezo, primero, bueno, la locura de poder estar en la radio, hacer eso que era imposible. Toda una experiencia, y saliendo un desafío. Y saliendo, estando en quinto año, terminando el secundario, o sea, ya estaba, había llegado a lo que yo aspiraba en ese momento y en esos años y en esa edad. Tanto que había pensado yo qué iba a seguir y qué vas a seguir estudiando, bueno, porque nunca me lo planteé a futuro, sino en ese momento. Para mí era un juego, siempre fue lo lúdico la radio. Pero bueno. Y ahí te atreviste a... Lo lúdico también es una vía de aprendizaje. ¿Y ahí te atreviste a ir al ISER? No, bueno, los primeros años me dedico a trabajar. Me dedico a trabajar. A los 3, 4 años, 22, 23 años, me empiezo a preguntar, ¿qué? ¿De aquí en más qué? O sea, estaba el trabajo, estaba la radio, pero me parecía que eso no era todo, porque me parece que siempre tuve esa visión de pensar a futuro, de pensar hacia adelante. Y sí, yo en esa época sacaba cuenta, por ejemplo, decía, tengo 21, para los 25 voy a ser
tal cosa, voy a hacer esto. A los 26 me inscribo en el profesorado y para Sí, los 30... tenías la ambición de proyectar. Es que sí, yo creo que tiene que ver con la época y con las crianzas, y por eso te digo yo de la dignidad de un hogar pobre, que a mí me dio la posibilidad de poder pensar qué es lo que quiero ser. Y la gran pregunta que falta en los hogares y en los chicos, en las crianzas hoy, y fíjate vos que no pasa por la pobreza, es que no hay preguntas, no hay juegos que los inviten a pensar qué quieren ser el día de mañana. Es todo demasiado, y bueno, demasiado fugaz. La gran pregunta de la orientación vocacional es ¿qué quiero ser? Y vos recordarás que a los niños antes se les preguntaba ya desde niños ¿qué vas a hacer? Y bueno, todos queríamos ser militar, bombero, enfermero, o la profesión que tiene el padre. Bueno, ese es el comienzo de la orientación vocacional, desde lo pedagógico en la escuela. Que te despierta la búsqueda. Y es lo que no hay en los chicos hoy. En la actualidad. En la actualidad, la mayoría, digo. Obviamente que hay casos especiales y excepciones, pero bueno, esa tarea que hoy no está en el hogar, por eso hoy orientación vocacional es un contenido transversal en la escuela, desde el nivel inicial, el que quiero ser. Y sí. Te cierro. A partir de eso, yo decía, lo que estoy haciendo, ¿lo estaré haciendo bien? Este modo de hacer locución, mi voz, bueno, todo, yo no sabía, no tenía un punto de referencia. Así que un día me embarqué, mi papá vivía en Buenos Aires, pero lejos de Lícer, vivía en la provincia, en Pacheco, así que bueno, hasta San Fernando en micro, de San Fernando en tren hasta Retiro, bueno, todo en esas circunstancias era lo que había. Empecé a ir, fui a Lícer, me inscribí, fui un primer año, un primer ingreso, hay que saber rendir, después uno eso lo aprende, que no sé, para los exámenes, uno no, además de saber el contenido y el qué, tiene que saber el cómo, los exámenes. Así que el primer año no ingresé. No, fue una desilusión en ese momento, pero para mí fue un aprendizaje de saber qué es lo que estaban esperando de mí y qué es lo que esperaban. A partir de la devolución y las correcciones, empecé a perfeccionar eso y vi que todo lo que, en realidad el secreto para entrar en el ISER era dejar atrás todo lo que había aprendido, que es desaprender de alguna manera, y ir y dar un examen con una voz neutra, totalmente, sin impostación, sin tonos o tonada, en aquel momento se exigía. Y bueno, más o menos sabía a qué aspiraban. Un segundo año fui y me inscribí. Y bueno, ingresé, aprobé el examen de ingreso. Eran 2.000 inscriptos, 40 vacantes, con exámenes eliminatorios. Pero acá viene que yo quizás no sabés vos, quizás la gente no lo sabe algunos aspectos. Yo finalmente no cursé como alumno regular en el ISER, porque para mí fue un desafío de vida, digamos. Pero yo sabía que no iba a poder estudiar por mi condición económica, estudiar en Buenos Aires, sí, digamos. Así que bueno, a partir de que aprobé el ISER, el examen de ingreso para mí era como haberme recibido, la verdad. Entonces me acogí al sistema de habilitaciones y de rendidas, que también el ISER tenía otro programa que llegabas al mismo destino, carnet de locutor nacional, al término de 10 años rindiendo exámenes y teniendo una experiencia laboral. Así que bueno, fui haciendo ese tipo de el régimen de habilitaciones transitorias hasta que llegas al titular y definitivo y hasta el carnet nacional, con, bueno, exámenes. Después en el último año yo ya me había recibido en el medio,
yo me inscribo en el profesorado acá en Gualeguaychú, hago la carrera de letras, me recibo, me homologan un montón de materias, porque en la carrera de locutor hay mucha literatura y mucha gramática. Por eso elegí lengua y literatura, yo pensando en la comunicación y en los medios, no porque quería ser docente en ese momento. Y bueno, me homologaron muchas materias, así que rendí las prácticas. ¿Sentiste realmente que la docencia junto con la carrera de comunicación estaban ensambladas? ¿Era realmente los contenidos que vos necesitabas y las herramientas que necesitabas para poder estar al frente de un micrófono? Sí, totalmente. Yo le tengo mucho respeto al micrófono y a la radio, le sigo teniendo. Hoy venir acá a este programa a mí me pone en una situación y la gente piensa que subís a un escenario y te cargan diciendo qué nervioso que estarás, como diciendo, y no, siempre. Yo creo que el día en que uno pierde los nervios y la adrenalina, eso antes de subir a un escenario o que se encienda una cámara, es cuando ya está, ya fuiste, porque perdiste la capacidad de aprender y de tener esa adrenalina que es la que en definitiva te empuja a tratar de andar en ese momento. Y de seguir intentando buscar otro escalón más como para satisfacer tu necesidad de crecer y de encontrar nuevos horizontes en lo que estás desarrollando. Totalmente. Hola Luisito, querido amigo, compañero de ruta. La verdad que a los dos nos atraviesa una gran pasión, el amor por la educación. Profesor en letras, directivo en algunos establecimientos educativos de nivel secundario de Gualeguaychú, presidente del Tribunal de Calificaciones del Consejo General de Educación, todos con una gran trayectoria educativa. Por eso te aman y te siguen queriendo tus alumnos. También sé otra faceta tuya, la de un hijo amoroso, siempre ocupado y preocupado por tu querida mamá. ¿Y qué decir de esa voz incomparable que tenés como locutor? Pero ¿sabes qué? Por sobre todas estas virtudes, te quiero porque sos una buenísima persona. En estos tiempos de los no abrazos, te mando un abrazo enorme, mi querido amigo. La política es el principal instrumento de los pueblos y debemos defenderla ante un presente que sabemos que apuesta a la antipolítica. Debemos resignificarla, valorarla y sobre todo defenderla. Sin política, para los pueblos no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay organización. Somos un ser social y un ser político por naturaleza. Chloé hoy presenta este pantalón y esta musculosa de seda bien colorida, con este espolverino de crepe negro ribeteado en satén, este colgante plateado y peinada, por supuesto, por Claudio Zimmerman. Ya volvemos con más R&M.
Un alegrón poder en este espacio hablar un poquito de nuestra amistad con Luisito, con Luis Recalde, con el Negro Recalde, con el cual llevamos bastantes años de amistad. La iniciamos por allá, éramos gurises, chicos de 7º grado, en la escuela número 3 Tomás de Rocamora, y desde ahí se empezó a gestar esta amistad que llevamos hasta ahora y que ha ido creciendo con altibajos, como cualquier relación humana, pero la verdad que son muchos años. Y Luis es, para mí, es el hermano que me dio la vida. Yo creo que nos elegimos también. Hemos tomado por ahí caminos distintos, pero siempre confluye, hay un punto de encuentro que es nuestra amistad. Abrazamos la docencia, él también me dio una mano grande, yo estuve 30 años trabajando en Islas del Ibicuí, así que me acuerdo de cada vez que necesitábamos presentaciones, algún acto, algo de eso, Luisito siempre estaba presente, inclusive en fiestas de cooperadoras y demás. Y de todas maneras yo también, cuando él hacía algunos espectáculos o presentaciones, yo estaba ahí al lado, inclusive hasta de figuretti. Me acuerdo que cuando venían algunas personas conocidas, yo estaba ahí en la foto. Hay una del Lole Reutemann que está en el Face, que no sé de cuántos años. Y bueno, esa amistad se fue construyendo y la verdad que recuerdo que cuando éramos chicos, es decir, a la única casa que a mí me dejaban ir a jugar era la casa de Luisito Recalde, porque bueno, mi mamá muy sobreprotectora, mi papá ya había fallecido, así que era una oportunidad de compartir con otros chicos y era con Luis. Me acuerdo que la mamá de Luis, a la que amo profundamente, Isolina, me veía de una manera, hay una anécdota que Luisito le decía, pero mamá, mirá que es como yo. Claro, yo pequeñito, ella me veía como tan chiquito como que me quería alzar y Luisito se le paraban los pelos y entonces siempre está esa anécdota, como tantas otras, ¿no es cierto? Luis es un ejemplo de esfuerzo, de tesón y de resiliencia también. Nosotros, aparte de ser compinches, nos reímos mucho, nos divertimos, la risa fácil, esa cosa, esa picardía, pero es porque nos conocemos muchísimo. Con solo mirarnos ya sabemos de qué se trata. Mi mamá, que ya no estaba pobrecita, lo adoraba. Y me acuerdo que mamá tenía una enfermedad terrible, que a veces no se acordaba ni de sus propios hermanos, pero decíamos, mira quién viene ahí, y mamá decía, el Negro Recalde, lo reconocía. Y bueno, como esas, hay un montón de anécdotas. Siempre nos vamos de vacaciones juntos. No sé si a esta altura nos podríamos ir con otras personas, porque a la vez uno conoce de cada uno la otra parte, ¿no es cierto? Bueno, ambos egresados de la carrera docente, ¿no es cierto? Y a veces hay cuestiones que uno las planifica y otras que salen naturalmente. Un día se me ocurre con la documentación ir a la caja de jubilaciones y bueno, estaba la sala de espera y dije, esa voz es la de Luis. Es decir, hasta coincidimos en eso. Fuimos a la caja de jubilaciones para iniciar el trámite jubilatorio el mismo día, pero sin saber el uno del otro que íbamos a encontrarnos o que íbamos a iniciar los trámites. La verdad que es muy gracioso. Bueno, inclusive a esta altura, yo sé cuestiones que hacen a documentación importante y demás, que si le pasa algo a él, sé dónde están. Y Luis también sabe de mí, es decir, si a mí me pasa algo,
a dónde, en qué lugar tengo determinada documentación o cosas. Hace poco estuve enfermo y Luis me decía, si te pasa algo, ¿a quién tengo que avisar? Es decir, estamos muy ligados y no sé si todas las amistades son iguales. La nuestra, ya te digo, tiene tantos años que nos conocemos tanto, nos hemos consultado tanto en la vida y acompañado, cuando Paraná, cuando en el colegio, con tantas cosas. Luisito la tiene clara, ha hecho muchísimas cosas tan interesantes, también con un sentido social, y es sumamente valorable. ¿Cuál fue la etapa que más te ha marcado dentro de lo que ha sido la radio? Porque vos estuviste con Mettler, pero Sí. con los comienzos del ET41 y después transitaste el ET41 la mayor parte de tu carrera. A ver, si yo tengo que decir, elegir una etapa, y bueno, es la etapa de los programas que fueron furor, y creo que por lo que más la gente me recuerda, que son La Vereda del Sol y La Ola Loca del Verano. Y estaríamos hablando del año 86, verano del 86 y 87, de ahí en adelante, hasta el 99, ininterrumpidamente, y después con idas y venidas. Yo en el 99 ya, y en el 2000, con el nuevo milenio, hubo un cambio. Y yo siempre, a mí me quedó, hay cosas que me quedan grabadas, ¿no? Y Dante Alighieri, cuando escribe La Divina Comedia, dice que lo hace en la mitad de la vida, a los 30 y pico de años, ¿no? Entonces, también, ¿ves? Siempre fui como marcando cosas. Y yo decía... Etapas. Sí, pero inconscientemente, ahora que las pienso, digamos, me doy cuenta. Entonces, yo no me fui de la radio de un día para el otro y dije, bueno, me voy y tarde. No, fue un proceso de más de 10 años donde Fuiste madurando la idea. Fui alternando, digamos, la radio con la docencia de a poco, porque en realidad también la docencia yo la fui descubriendo, la vocación docente y la pasión la fui descubriendo en la necesidad, digamos, y en el campo de batalla. Y en el 2000 tomé la decisión de dejar, digamos, el turno, esa titularidad, esa dependencia a un turno en la radio. Y bueno, a empezar no a incertidumbre, sino empezar a apostar a nuevas posibilidades de trabajo y a sentirme libre, con horarios como para poder también elegir lo que quería hacer dentro de la docencia. Y bueno, después siempre volví a la radio, pero ya con contratos cortos y bueno, y menos tiempo quizás. ¿Qué sentís que te dejó todo ese proceso que viviste dentro de lo que es la radio? ¿Qué te quedó de eso? ¿De qué manera te marcó ese encuentro con la gente a través del micrófono? Hablo de la radio, no de la otra parte que es el presentador, el que está en eventos, porque ya es otra relación. En cambio, la radio es algo íntimo. Yo no me concebía, mejor dicho, sin la radio en determinado momento. Por eso te digo que fue un proceso dejar la radio. Cuando yo te digo que la radio habitaba en mí y me iba formando desde los 6, 7 años. Claro. Pero bueno, por suerte el ser humano tiene esos procesos interiores también de cambio, y donde uno comprende que sí se puede vivir
con otras cosas y sin esto, porque esto me sirvió hasta acá, pero de aquí en más yo sigo con esto otro. Y la radio me dejó eso, o sea, una etapa creo que más feliz de mi vida. Yo siempre les decía a los colegas y a mis alumnos, les decía, la docencia me envejeció, yo era feliz y era joven, hasta que estuve en la radio. Y después entraste a la docencia y ahí después te avejentaste. Y envejecí, le digo. Y no fui... No, Luisito, fui feliz de otra manera. ¿Y la docencia? La radio es felicidad. Para mí es Fue tu etapa felicidad. La relación que tuviste con los alumnos a partir del momento que entraste en la docencia, porque viviste varios procesos en la docencia, ¿no? Porque primero como docente, pero después pasaste con cargos directivos, o sea, fuiste ascendiendo. Sí. ¿Cómo fue esa relación en ese mundo de los jóvenes? Porque la radio era tu juventud, pero después volviste a tomar contacto con los jóvenes. Y bueno, era el famoso. Claro. Era el famoso. Yo lo percibía eso. Y además como en la radio a mí siempre la audiencia me puso Luisito, hasta ahora. Yo lo acepto. Me encanta, digamos. Es una forma de reconocimiento. Sí. Ese diminutivo del Luisito yo creo que no es ni peyorativo ni diminutivo en restar No. importancia Al contrario. Al contrario. Yo creo que suma. Me parece que es el afecto. Y el respeto. Yo lo percibí siempre como el afecto. Y bueno, me pasaba que a veces las alumnas o los alumnos decían Luisito. Cuando la mayoría de los chicos, si vos le preguntás y ni siquiera saben cuál es el nombre del profesor, muchas veces, mucho menos el apellido. El profe Luisito, te decían. Claro. Y cuando me decían Luisito, había otro compañero o compañera que se sorprendía. Luisito, le dijiste, por ejemplo. Y entonces ahí se miraban, claro, era como era tan natural. A mí no me importaba, o sea, claro. Yo no lo veía como una falta de respeto. Y me pasó también con otras generaciones ya del 2000, 2010, que no son los que escuchaban la radio y mis programas, pero digo, seguramente los padres son aquellos oyentes y para esa familia yo soy Luisito. Y bueno, y así me parece que se va transmitiendo y así te conocen, porque a mí me sorprende el hecho de que todavía voy a unos negocios, me pasó la semana pasada, fui a una heladería de barbijo y yo creo que no me van a conocer y me conoce todo el mundo, pero chicas jóvenes que me dicen, usted es el de la radio, lo conocí por la voz. Y yo hace mucho tiempo que no estoy en la radio, pero se ve que la voz sigue sonando o queda ahí. O quedó en el recuerdo de la etapa de la niñez. Seguramente, claro. Seguramente. ¿Qué tal? Allá por el año 80 conocí a este personaje. Compartimos muchas horas de aire. Éramos dos pibes. Trabajamos mucho tiempo juntos, haciendo locuras en la radio. Hacíamos cosas que aún no se habían hecho a nivel local. Y él siempre tuvo la predisposición para acceder a la locura que uno planteaba de hacer. Fue fantástico trabajar con Luis. Y cuando uno dice Luis Recalde, dice La Vereda del Sol, La Ola Loca del Verano y tantos otros programas. Yo lo conocí y me tuve la suerte de hacer, por ejemplo, Disco Show, que dentro de Disco Show estaba Solo para Románticos, más de uno se acordará. Y fue fantástico, fue increíble trabajar con él, una gran persona, y compartimos muchas horas de aire. Y parece que fue ayer nomás, pero ha pasado bastante tiempo ya. Y se nota, al menos en mí. Un abrazo, Luis. Gracias, Elsie. Nos vemos.
Lograste dentro de la docencia llegar a escalones muy altos que no cualquiera llega, como fue estar en el Consejo General de Educación. Contales a los televidentes, porque tal vez algunos no están enterados, y creo que es bueno destacar esos lugares, Luis, a los que tuviste la posibilidad de acceder por tu capacidad, por tu esmero, por tu dedicación, por tu compromiso, por tu preparación para llegar a eso. Contales a la gente. Bueno, como vos decías, la docencia es una carrera, y una carrera en el sentido de que hay jerarquías y uno va ascendiendo, y para eso hay que sumar experiencias, sumar años, sumar cursos, puntaje. Los docentes acceden a los cargos por puntaje de credencial docente o por concurso de oposición, que no se da casi nunca. Hacía 30 años que no teníamos exámenes para supervisores, por ejemplo, secretarios. En el 2014 tuvimos exámenes para directivos de colegios secundarios, y habíamos tenido, creo que en los 90. Yo vengo de una época en que las credenciales también de puntaje no se daban cada 2 años o todos los años como marca la ley, sino que yo en los 90 tuve una sola credencial durante los 10 años. Así que imagínate las posibilidades de trabajo que uno pierde con ese puntaje retaseado, cuando en realidad la credencial y la actualización se da año a año, porque uno va sumando trabajo, antigüedad, bonificaciones, todos los años. Bueno, dicho eso, en ese tiempo yo decía, bueno, yo empecé en la docencia a los 30 años, porque primero me dediqué al otro y entré medio de casualidad, porque mi idea no era ser docente de aula, digamos. ¿Cuál era tu idea? No, o sea, yo ya lo dije, la carrera de profesor fue para enriquecer mi profesión, los medios, la locución, el periodismo. ¿Y cómo desembocaste? Por necesidad, por necesidad, en los 90. Claro. Década complicada. Y bueno, nace el monopolio, el famoso monopolio de medios, de Cablevisión, de Clarín. Empiezan a desaparecer los cables regionales. Yo fui uno de los despedidos en aquella década, terrible, y bueno. Y la docencia te brindó una puerta abierta. Pero tenía el título de docente y dije, bueno, me quedo con un sueldo que era, no se podía vivir, digamos, con eso. Entonces dije, bueno, tengo un título de profesor, tengo que salir a trabajar. Y por eso yo digo, por eso yo insistí siempre en el aula con el tema de la vocación. No es un tema, ojo, todo bien con los psicólogos, con el enfoque clínico, pero la vocación, la escuela, le da un enfoque pedagógico. Los docentes, el docente tiene que trabajar la pedagogía vocacional a diario, y porque la vocación tiene muchos caminos. Los test de aptitudes, bueno, sirven o no sirven, pero la historia nos demuestra de gente que no tenía condiciones o capacidades, entre comillas, en ese momento para tal cosa, fueron los maestros en eso. Bueno, el padre de la oratoria, que tenía un problema de tartamudez, como se dice, ¿no? O disfluencia. Y con ejercicio, se colocaba piedras, logró ser el padre de la oratoria. Entonces, creo que ese es el ejemplo más claro de que no hay determinantes de aptitudes y cuestiones psicológicas, sino a mí me gusta rescatarlo a Simón Bolívar en ese aspecto, que decía que la vocación, él lo aplicaba al ámbito militar y decía que surge de la necesidad. Contanos qué te dejó. En mi caso fue a raíz de la necesidad, me surgió y encontré la vocación de la docencia, que fue mi pasión, como te decía, y sí llegué a lugares que, bueno, creo que debo reconocer. Llegué
por concurso, a algunos cargos de credencial, llegué a otros por concursos de oposición, logré, bueno, justo en esta última década, en Entre Ríos hay una línea de trabajo y de esto de capacitar el personal directivo mediante concursos de oposición, así que hubo concurso de oposición en el 2015 para 16 para supervisores, se abría la inscripción, yo quería postularme, digamos, intentar, que es el máximo cargo para cerrar la carrera, y bueno, ahí justo vino una oferta por parte de digamos, el ala política de Gualeguaychú, donde un día sonó el teléfono en mi casa y bueno, me ofrecieron ocupar la presidencia del Tribunal de Calificaciones y Disciplina del Consejo General de Educación, a lo cual dije que no varias veces, porque me daba mucho miedo, porque consideraba de que... porque yo estaba en la carrera docente y para mí el Colegio Nacional, donde cursé mi secundaria, Estabas cómodo, donde me recibí... Y lo otro era un desafío muy grande. Y sí. Y pero además, te atreviste. Pero además porque los sueldos de la docencia nunca son grandiosos. ¿Qué te hizo decidir a que sí? Qué sé yo, el desafío personal ese que siempre, porque la verdad que ni siquiera muchas veces se cree en lo económico y no. Uno a veces se pone a sacar cuenta lo que tenía que viajar, pagar un departamento, vivir en Paraná. Bueno, pero la verdad que lo que te queda es de crecimiento y en toda la provincia y ver que vos pudiste darle algo, de orientarlos en algo tan importante para la docencia, que me lo reconocen muchos docentes hasta ahora, a pesar de que yo ya no estoy, yo recibo llamados todos los días y de gente de todos lados para que los orienten la parte del régimen legal de docente, porque no es fácil, no hay una preparación. Y en las escuelas hay conflictos, todos los días hay conflictos, todos los días hay crisis. Y se necesita gente que sepa mediar y sepa gestionar. Y bueno, es decir, claro, pero para eso hay que estar preparado. Nuestra carrera y la docencia, nuestro trabajo, yo siempre les digo, está regulado, hay leyes, claro. Hay un marco legal. Entonces, la autonomía de la cátedra y la autonomía de las instituciones se deben dar dentro del marco legal. Si me presentan un acta para que firme, por ejemplo, un caso común, el docente tiene temor de firmar un acta y además se cree con derecho de no firmarlo, y es un acto de rebeldía, porque tu obligación, porque un acta es una notificación y un acto en que te están informando y mediante esa acta te están garantizando nada más y nada menos que un derecho constitucional, artículo 18 de la Constitución, derecho a la defensa y a un debido proceso y a la defensa. Claro, pero muchas veces eso la persona no está informada. Yo lo firmo porque me están dando la posibilidad, dentro de los plazos legales, responder, defenderme, refutar, argumentar. Y puedo firmar, y firmo, me notifico en disconformidad, y aunque no ponga en disconformidad, dentro de los plazos legales, las 48 horas o lo que fuere, según la temática, yo puedo hacer mi descargo para defenderme. No es aceptar nada. Por ejemplo, eso es muy común, que se entren en conflicto ante la negativa de no firmar un acta. Entonces uno va a una institución y hay actas de conflictos escolares sin las rúbricas, porque a veces se escribe y no se anima a hacerlo firmar al otro y escribí esto sobre vos. Y es una ilegalidad. Y eso no tiene valor, como yo decía, no tiene valor de prueba, no tiene valor probatorio, porque además es violatorio de un derecho. Bueno, esas cuestiones se aprende
y en la práctica, pero no se enseña en ningún lado. Claro. El ambiente es un tema un tema que me preocupa, creo que ya lo dije, y debe ser abordado en todos sus aspectos, pero en el más humano, y pensar el ambiente desde el hombre, y pensar que la crisis climática que sufre el mundo, el problema ambiental que tenemos, es una crisis de la humanidad, una crisis del hombre, y dejar de pensar en los pajaritos, en las plantas, en el agua, y empezar a pensar en el hombre, el gran cambio, porque un ecosistema es con el hombre incluido. Creo que debe haber gobiernos que se comprometan y tomen acciones concretas, y bueno, creo que por ahí va el futuro de la humanidad. Hay una alerta ya desde la ONU y desde distintos organismos que nuestro planeta está en crisis y no hay más tiempo. Señores, hay que empezar a cambiar toda la cultura por una cultura ambiental en todos los aspectos para el crecimiento y el desarrollo de la humanidad. Ya volvemos con más R&M. Un placer para mí estar en este programa dedicado a Luis Recalde, un gran amigo, un gran compañero de nuestra querida comparsa o Bahía. Bueno, nos acompañó durante muchísimos años y después, ya por el año 2000 al 2002, estuvo en prensa y después de pasados esos años, hasta el 2007, estuvo de presentador del carnaval. Bueno, anécdotas con Luis, miles. Una de las que me acuerdo es que, bueno, íbamos juntos en la batucada por calle Rocamora y recuerdo que, bueno, un día lo miro y le digo, bueno, Luis, yo no sé si vas a tener que ser vos o yo quien esté adelante porque estás bailando mucho mejor, bailás mucho mejor que yo. Entonces nos tentamos, nos empezamos a reír y, bueno, es uno de esos lindos momentos compartidos con él. Siempre tan buen compañero, tan buen colaborador con la comparsa, con el club. Para nosotros un placer tenerlo y un placer saludarte, mandarte un beso, desearte siempre lo mejor. Redes sociales.
la gran caja de Pandora. Forman parte de la ampliación del círculo de la conversación que ya hablaba Aristóteles en la Grecia, digamos. De la conversación con el amigo se fue ampliando a un círculo más secundario, y bueno, esto es la manera exponencial, la amplificación extrema de lo que es la interrelación, la comunicación con el otro. El tema es que tiene, obviamente, como todo lo que está mediado a través de la tecnología, tiene sus aspectos buenos y sus aspectos malos. Pero no las redes en sí mismo y por sí solas, per se, sino en el uso o abuso que haga aquel que se encamina, hace uso, se hace usuario de una red social. Creo que debe haber también allí responsabilidades. Luis, vayámonos ahora un poquito a conocer ese tiempo en el que vos viviste desde muy joven el carnaval, porque aquí en Gualeguaychú obviamente es carnaval, desde la niñez ya se comienza a vivir en los corsos populares, se empieza a vivir el carnaval. ¿Cómo atravesaste vos ese tiempo de carnaval? Porque después te encontró también al frente de lo que era la prensa y como presentador del carnaval. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, yo pertenezco a otra, no a la generación del carnaval. Porque vos dijiste, ¿cómo que nace? Sí, me encanta estas generaciones que nacen con el carnaval. Yo fui de la generación que tuvo que romper con los prejuicios de salir en el carnaval, que osaba salir en la pasarela y transgredir ciertas normas del carnaval cuando aparece este carnaval internacional del Río Uruguay, primero, después Carnaval del País, los 80. Y bueno, qué sé yo, yo había salido secundario. Del secundario, el proceso era así, del secundario a la colimba. Claro, en ese tiempo se hacía la colimba. Corre, limpia y baila, en la colimba. Había salido de la colimba y arranca esto. Se escuchaba en Gualeguaychú esto de un carnaval de las comparsas, y que Marí, que Nelita Irigoyen, que el Pueblo Nuevo, que Sudamérica, que el Camar, el centro sirio libanés. Era una revolución en la ciudad. Y bueno, nosotros jóvenes. Así que era, qué sé yo, fue entrar por la edad. Por la juventud, sí. Sí, pero no todos los jóvenes estaban dispuestos. Creo que había en mí, y como hubo en el espíritu de aquellos comparceros, a quienes quiero reconocer en esta noche, y batuqueros y directores de fue el gran cambio. Comparsas, sí. Hubo sin duda un espíritu de transgresión, porque el carnaval nunca fue bien visto en la sociedad, digamos, porque desde la iglesia, y recordemos que, el carnaval de Gualeguaychú surge en plena dictadura. Una dictadura que además saca los feriados de carnaval. Los feriados de carnaval, y esta ciudad tan osada aparece con un carnaval internacional del Río Uruguay, con cuerpos, donde había una prohibición del cuerpo también. Creo que tuvimos toda esa gente que hizo a ese primer carnaval, donde empezaron a salir ya todas las comparsas en el 80. Creo
que tuvimos, sí, algo de eso, porque había que vencer ciertos prejuicios. ¿Y cómo viviste el periodo en el que fuiste como presentador y que hiciste prensa? ¿Te ubicaste en otro lugar ya ahí? ¿Cómo vivías Sí, ahí el carnaval? Y lo que pasa es que yo salí desde el 80, fui integrante primero Sí. también, todo a paso, todo jerarquía. Fui bailarín y bailaba y bueno, y recorría todas las comparsas, salía en Camar, salía en Marimarí, salía en Bahía, la última comparsa fue a Bahía, hasta el 92 o 93, y ahí sí ya no salí más. Tomé una decisión y bueno, por cuestiones de trabajo, digamos, por la institución donde trabajaba, que era incompatible el carnaval, y yo siempre digo, bueno, yo opté y elegí, a mí no me obligaron ni me impusieron, uno acepta esas reglas, gracias a Dios, digo, porque no me arrepiento, y porque además porque entendí, y hay que entender que todo tiene su tiempo y son etapas. Y también haber dejado el carnaval, ser participante, digamos, como bailarín. Yo era pasista. Yo bailaba con Ojito Jiménez, Guillerna, Peverelli, una diosa, que fue mi última compañera. Bueno, bailé con María Celia y un día Ojito me hace uno de esos toques, digamos, que hacía él. Empieza a hacerlo para mí, pero fue como improvisándose. No era común que le hicieran un toque de redoblante para el varón, digamos. Y bueno, se hizo y fue una ovación, entonces de ahí en más lo empezamos a hacer. Qué sé yo, si tuviera que salir ahora creo que no lo hago. Todos me dicen, ¿por qué no salís? No sé si me animaría ahora, creo que sí, pero si yo lo pienso hoy, digo, no me animo. Pero bueno, si llegado el momento digo que sí, me pasa siempre, una vez que estoy en el baile y en el ruedo, me encanta y lo disfruto. Lo volvés a revivir, pero desde Sí. otro lugar ya. Entonces, dejé esa etapa y bueno, después pasé más adelante, tuve en la inauguración del Corsódromo. Qué lujo ese. Sí. ¿O fue otra etapa del carnaval? Fue el Sí, gran cambio, el gran cambio. despegue. Yo tengo esa imagen como un boom, ¿no? como se ha dado en Latinoamérica en muchos aspectos, ese boom en el sentido de explosión. Bueno, ahí fue yo ese día cuando vi que se abrió las puertas del Corsódromo y que yo anuncié que se inauguraba oficialmente este Corsódromo de la ciudad de Gualeguaychú. Me di cuenta que el arte carrocero y de comparsas y teatral en Gualeguaychú no tenía límites. Y creo que estaba dado por la dimensión, por la inmensidad, Por el la espacio. majestuosidad del espacio. Sí. No, fue maravilloso. Fue el gran cambio que tuvo el carnaval. Gran cambio, Sí. fue el gran cambio. Y ya estamos llegando al final, lamentablemente, pero se llega al final. Se culmina una etapa. Luisito, Pasa afecto, rápido. familia. Me quedaría horas charlando con vos. Los afectos, ¿de qué manera impactan en tu vida? ¿Son prioridad o equilibrás los espacios y los afectos forman parte de todos los otros espacios? No, y los afectos son fundamentales. Son pocos pero buenos los afectos siempre. Yo no creo cuando dicen que tienen tantos afectos. No creo, pero sí creo en los afectos primarios, digo, y precursores. ¿Cómo no creer, digamos? Yo creo que hay precursores de todo esto. En el nivel inicial hablábamos de eso, ¿no? Los precursores de la alfabetización, y es la familia. Por eso yo hablaba, bueno, algo debe haber habido en mi entorno que me daba ciertas pautas. Así que sí, no, para mí el afecto, el afecto, digamos, más grande que yo tengo en mi vida es mi mamá, obviamente. Porque gran parte de lo que yo soy, sé que se lo debo a ella. Porque mamá era de las
mejor dicho, de las mujeres de antes, que no se iba a sentar a explicarte la lección, pero sí te iba a poner el límite y te iba a aplicar el tomo 1 de psicología, y vos sabías que tenía que estudiar, porque ella te decía, bueno, si vas, es a estudiar. Traes una nota baja es porque no estudiaste. Y el límite era la palabra y era la autoridad. Pero después en todo lo que hice, en mi trabajo, yo llegué a trabajar, no sé, 14, 15 horas por día, salía de un lugar, iba a otro, que la radio, que el profesorado, que el nivel superior, que la facultad. Y siempre lo pude hacer porque sabía que llegaba a casa y tenía la camisa planchada, el plato de comida, la ropa lista. Sí, el cobijo y la contención de mamá. Pero aparte en eso que es fundamental, y es elemental, es tan elemental, lo que te vas a poner una camisa planchada, que a mí es la presencia, me costó, no me costó, digo, con el correr de los años me di cuenta y yo dije, yo si no hubiera tenido este apoyo y esta madre que me despertaba hasta ya avanzado en edad, con el desayuno en la cama a las 5:30, porque yo me levantaba a 5:30, porque arrancaba temprano, y bueno, y primero leía todos los diarios, aunque no tuvieran la radio temprano, sino que arrancaba quizás con el colegio, pero leía, me gustaba siempre estar informado. Y bueno, entonces, y las amistades, para mí, mis amigos de hoy son los amigos de la niñez y de la infancia. Son como mis hermanos, somos hermanos. Mis amigos de primaria, mi amigo, Danielito, y mis amigos del secundario que, bueno, ahora por esto del WhatsApp y los festejos. Se pueden mantener unidos. Ahora hay grupos. Sí. Y entonces, la verdad que es tan enriquecedor y nosotros decimos, yo nunca pensé que esos chicos del secundario, donde a veces tenés problemas, las crisis y los conflictos de la adolescencia, seguimos viéndonos unidos de la misma forma, pero además como hermanos. Digamos. Me gustaría una reflexión final sobre cómo ves la sociedad de hoy. ¿Qué cosas cambiarías de esta sociedad de hoy? Yo creo que hay 3 aspectos que más me preocupan y que creo que deberían preocuparnos. Y me parece que también, sobre todo las nuevas generaciones, también creo que los movilizan. Que uno es el tema del cambio climático, el tema de la paz en el mundo y la paz, digamos, asociado a la igualdad o a la desigualdad imperante, porque lo que nos quita la paz es la desigualdad en el mundo. Y esto ligado a los derechos humanos, digamos. Y los derechos humanos, desde el punto de vista mío, que es la comunicación es un derecho humano fundamental para los pueblos, para las democracias, y eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho. A ver, yo leo a muchos autores, por ejemplo, Saramago, lo ha dicho hace poco, nuevamente, hace unos años, digo, relativamente hace poco, decía que lo preocupaba como ese poder real que hoy podemos asociarlo a los medios, y los medios asociados al capital, como han tomado como un instrumento de manipulación a las democracias, y que las democracias lamentablemente no pueden con ese poder. Y eso realmente me preocupa, porque no va a haber paz, no va a haber igualdad, no va a haber cambio climático si no hay democracias fuertes, sólidas, participativas, inclusivas. Y esa es la gran preocupación. Gracias, Luis.
Muchísimas Gracias a vos y bueno, gracias a la audiencia y a los oyentes. Un placer realmente.